Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, esto va a ser un pedazo de directo con dos personas que admiro muchísimo, que son Lourdes Reyoso y Francesc Feliu. Mientras llegan, quiero un poco contar de qué conozco yo o cómo conocí yo a... Hola, ¿cómo conocí yo a Lourdes y a Francesc? Porque yo los conocí por redes y los conocí a raíz del 2020. Hola, Lourdes. Dame para que te pueda añadir. Voy. Solidaridad tanto Lourdes como Francesc, que también comparto mucho su punto de vista y que además conocí durante ya sabemos, 2020. Hola, Lourdes. Hola, ¿Qué corazón. tal? Sigue, sigue tú tranquila, que yo era por no he perdido oportunidad. Pone solicitar, digo, yo ahora aprovecho. No, claro que sí. Estaba diciendo a ver, de qué hacemos aquí haciendo un directo los tres y cómo os conocí, porque al final yo creo que ese hilo, ese contexto sirve para entender de qué vamos a hablar hoy. Y es que, bueno, hay gente que se hizo preguntas en 2020. Yo escribí un libro que se llama El valor de cuidar y vamos a hablar de realmente el significado de cuidar. Y no es el que nos han dicho, ¿no? Entonces, esto es algo que yo ya fui viendo en 2020 y algo que yo llamo violencia invisible en 2020 para mí fue muy visible, al menos a mis ojos. Entonces, yo con mi cabreo, que hago esto, yo cuando me enfado, pues escribo libros, pues escribí este libro, ¿no? Es el valor de cuidar. Y luego resultó que te conocí a ti, conocí a Francesc, que estabais como un poco en la misma línea, ¿no? Hablando mucho, yo contigo he hecho otros directos de violencia, hablando de violencia, y con Francesc igual, ¿no? Entonces, hay mucha violencia invisible en el mundo y camuflada del por tu propio bien, ¿no? Y eso es lo que queremos hablar hoy. Cuando vea a Francesc, que no sé si estaba aquí hablando y a lo mejor me ha solicitado para entrar y no me he dado cuenta, voy a mirar. Pues no, creo que no. Le vamos a esperar. No, no, no. A ver si entra. Bueno, pues no sé si tú quieres añadir algo a lo que estaba diciendo. Sí, sí, yo me parece muy bonito esto que tú has dicho, de que tú cuando te cabreas escribes libros. Sí, ahora voy por el tercero y tengo un cuarto en la mente. Es que, a ver, Lourdes, escribo libros o escribo posts. A veces también es una forma de canalizar de forma constructiva algo que puede haber sido violento en realidad, porque un cabreo muchas veces nace de, bueno, en este caso 2020 fueron, dice, sí, toda esa violencia que yo veía, todo ese bien común, mal llamado bien común, es que todo esto lo explico en el libro del valor de cuidar, tal cual, con estas palabras. El bien común, ¿qué es el bien común? Claro, Podríamos hacer nuestra pregunta. claro. Y luego, eh, bueno, esto, ¿no? ¿Qué es cuidar de verdad? Porque en nombre del cuidado se han cometido tantas atrocidades, Ahí estamos, tantas vulneraciones. ahí estamos, ahí estamos. Claro. Tenemos que tener, ahí sí como una capacidad ya, tenemos que desarrollar un instinto de defensa, ¿no? Que yo creo que con tanto lavado de cerebro que hemos recibido, no sé si me escucha bien, Yo te escucho bien. ¿sí? Vale. A ver, Digo que sí, ¿alguien nos puede confirmar alguien que se nos oye bien a las dos? es que yo me oigo así como que me retumba, me he bajado el micro, ¿eh? Buah, Vale, yo pues me oye bajo. yo te digo ¿Ahora bien. Que alguien se nos me lo oye bien? confirme, por favor. Vale. Lourdes, que te oye bajo. Dicen por Yo aquí. ahora, Mal. yo ahora me he intentado, a ver si ahora se me oye Mirar a mejor. entra francés. A ver, siempre que hacemos directos compartidos pasa esto del sonido. Yo si no me pongo los auriculares. Hola, Francés. ¡Hola! Hola, ¿cómo estáis? Pues aquí esperándote. Muy bien. Bueno, Contentísima, contentísima de juntarme con vosotros. Oye, pero qué bien, tendremos que quedar un día así, personalmente. Claro. sí, Pues ¿cuándo? Venga, vamos a ver a Lourdes. O que venga a Barcelona ella. No Bueno, sé, pero yo me apunto.
A mí, fijaros que yo soy más de pueblo que las amapolas. A mí el verde me apasiona y soy un poco reticente a meterme en ciudades. Adoro lo simple y entonces las ciudades, pero mi excepción, bueno, vamos a decir Córdoba, que es pueblo-ciudad, que me encanta Córdoba, pero mi excepción como ciudad es Barcelona. Yo he llegado a coger vacaciones porque yo he hecho ahí algún máster en Barcelona y he llegado a coger vacaciones para quedarme en Barcelona. Pues oye, Sí. te acogemos aquí súper bien, Lourdes. Yo vivo a las afueras, hay verde también aquí. Sí, sí. Pues, Me encanta. Yo, me gusta mucho Barcelona. yo Sí, pero bueno. amapolas, yo no os puedo ofrecer, básicamente porque estoy en medio del centro de Barcelona y entonces aquí muchos coches. Sí, Una cosa, eso es verdad. ¿escucháis un eco? Sí. Un poco sí. A ver, alguien nos confirma que se nos oye bien, si no, yo me pongo auriculares, que siempre ayuda, ¿eh? Ya Es sé que de qué va esto. veo que la voz retumba. Sí. Retumba un poco. Yo Me voy a poner los también auriculares. voy a ponerme también auriculares. A ver. Vamos a hacer una de auriculares, a ver. Sí, es que normalmente es la salvación. A ver si A ver. no será yo, pero si no voy a buscar yo, me voy a buscar unos. Aquí ponen que regular se nos oye. O sea Sí, que... es que yo escuchaba que se retumbaba mucho el sonido. Ahora, A ver ahora. yo ahora no A lo ver ahora escucho. qué tal. Yo creo que os oigo mejor ahora. Yo creo que también. Vale. ¿Qué tal ahora? ¿Alguien que nos confirme que se oye bien? Uy, yo ahora mucho mejor, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Nada que ver. Es que claro. Los auriculares son la Tus salvación. auriculares casi hacen siempre. milagros, ¿eh, Andrea, hija? Debe ser eso. Debe ser eso. Uy. Nada, no te creas. Mira, no son ni inalámbricos, que no me van bien los inalámbricos. Pero bueno, en fin. Pues bueno, chicos, ¿por dónde empezamos? Porque es que aquí hay mucho, o sea, a ver, hay mucho por decir y sobre todo después de lo que está pasando, bueno, ya lleva tiempo pasando, pero claro, las últimas noticias también, ¿no? Como que no deja de poner de manifiesto esto que estábamos hablando antes de que viniera Francesc, de este bien común, de este cuidarnos como signo de amor, cuando realmente lo que está pasando es que nos están dañando. O sea, hay violencia, ¿no? Detrás de ese yo te cuido. Sí, sí. sí. Mira, No sé por yo dónde queréis empezar. Yo lo que diría, yo creo que es importante que todo el mundo seamos conscientes de cómo se tiene que manipular al ser humano y de cómo el rol de víctima-verdugo es una forma, ¿no? Es como el traje que se pone todo narcisista, ¿no? Todo perverso. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, eh, hay ciertos objetivos, se han marcado ciertos objetivos y de alguna forma nos están sirviendo ciertas víctimas, ¿no? Me da igual que la víctima sea las personas que se mueren o que se contagian, ¿no? Entonces, como hay una víctima, es todos los enfermos, todos los muertos. Entonces, el verdugo es contra todo aquel que no acepte una medida sanitaria. Cualquier persona que se plantee la medida, ¿no? El verdugo considera que lo podemos aniquilar. La víctima puede ser los niños, ¿no? Los niños que tienen una disforia de género y entonces ya tenemos a un verdugo y el verdugo lo que va a hacer es aniquilar a cualquier psicólogo que no haga una terapia afirmativa. Luego, por lo tanto, cualquiera que se atreva a proteger a los niños va a ser aniquilado. La víctima puede ser no sé, los animales que se comen y entonces el verdugo va a poder terminar con cualquier persona que no coma y que no acepte, por ejemplo, comer insectos. Quiero decir, la víctima puede ser el planeta y por lo tanto el cambio climático y entonces el verdugo va a aniquilar a cualquiera que se plantee si este cambio climático es o no real. Fijaros cómo yo victimizo, no creo una víctima y entonces se crea una especie como de patología donde hay lo que yo le llamo el efecto Robin Hood, ¿no? Y entonces yo voy a terminar contra cualquier persona
que no proteja a todas estas víctimas. Es decir, nos lavan el cerebro, nos hacen además a todos un poco, ¿no? Tenemos una megalomanía, ¿no? Que somos súper poderosos porque protegemos a las víctimas y entonces tenemos una especie como de delirio colectivo que va a aniquilar a todas las personas que se cuestionen todas estas medidas que nos están diciendo que son las que tenemos que llevar a cabo. Entonces, bueno, esto es como una perversión de manual, ¿no? Y entonces, claro, pues como no empecemos a darnos cuenta que cada vez que hay una víctima y hablan de derechos, de bien común, como no empecemos a tener así como un poquito de filtro, pues muy probablemente empezamos ya a caminar en una situación muy peligrosa en la que nos podemos convertir en la policía, en el verdugo de nuestros familiares, amigos y vecinos. Muy peligroso. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Lourdes. Mira, al final yo creo que somos especialistas, la sociedad las grandes corporaciones, las grandes instituciones, se ha usado y se seguirá usando como herramienta el miedo. El miedo es un elemento, un canalizador de todo. Porque el miedo, ¿qué es lo que hace, en consonancia con lo que dices, Lourdes? Es la victimización. Creamos víctimas y eso, a su vez, provoca que creemos políticas que justifican los medios, los fines. Entonces, claro, aquí podemos hablar, ya que el título era la Agenda 2030, pues tenemos una víctima que es un ente intangible, que es el medio ambiente, eso es una gran víctima, y luego tenemos otra gran víctima, que son las personas afectadas pues por pandemias o por emergencias sanitarias, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, sobre ese miedo que generamos, creamos políticas que pueden ser políticas interesadas por grandes corporaciones que les interesa que hayamos creado esa victimización. Claro. Ya sea el cambio climático es a consecuencia de, pues bueno, es esa consecuencia, mejor dicho, esa consecuencia de las políticas del desarrollo industrial, de la actividad humana, ¿sí o no? Pues si creemos que sí, tenemos que crear otro tipo de política que justifica pues el derroche de energías renovables, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que queramos. Y en el ámbito sanitario lo mismo. Si vemos que hay una emergencia sanitaria, tenemos que crear políticas centralizadoras que sean eficaces, la OMS, la Agencia Estatal de Salud Pública, el nuevo Tratado de Pandemias, que en definitiva creemos que tendrán un apoyo de la sociedad porque acabamos de pasar una época convulsa de muchas víctimas, mucha muerte y que todo esto justifica. Mira, yo pongo un ejemplo muy claro. Si tú preguntas a cualquiera de nosotros, a cualquiera, que en el 2019 mismo, dices, oye, ¿tú te imaginas que en el 2020 para entrar en un restaurante, en un gimnasio, en un cine, incluso para ir a trabajar, porque hubieron comunidades autónomas que así lo impusieron, ¿os imagináis que necesitas un pasaporte que te diga que puedes entrar? Yo creo que todo el mundo te diría, ¿pero qué estás diciendo? Y dice, nos trataría de locos. Pero ahora todo eso se justificó. Entonces, creamos esa víctima que son las personas mayores, los niños hay que protegerlos, para justificar una serie de políticas como son restricciones de derechos. Y eso lo normalizamos. Lo que no normalizamos 2 años antes, ahora lo normalizamos. Con lo cual, la herramienta, es decir, el ser humano es súper fácil de manipular. Es que es súper fácil. Creamos este ambiente, lo tergiversamos como nos convenga, tengas razón o no la tengas, da igual. Pero lo hacemos y así justificamos lo que va a venir. Esto es la Agenda 2030. O sea, ni más ni menos. Es eso. Denominador común, clima, emergencia sanitaria, feminismo, los derechos de la mujer. Exacto. Yo creo que aquí la perversión
es un poco lo que estabais diciendo ahora, ¿no? Vamos a disfrazarlo de un buen fin, que tampoco es tan buen fin. Es decir, ellos lo venden así porque es como nos lo pueden vender para manipularnos, pero realmente su mente no está puesta ahí, en acabar, por ejemplo, pues eso, con la contaminación en el mundo, porque tampoco actúan en consecuencia. Es muy típico de los narcisistas, los psicópatas, que su incoherencia, o sea, es que solo tienes que verlos, ¿no? Y luego hay algo que yo veo que pasa muchísimo, y es que vivimos en un paradigma donde el fin justifica los medios. O sea, cuando el fin justifica los medios, la violencia está servida. Es decir, es que la violencia nace para mí de esa creencia, ¿no? Entonces, bueno, oye, si esto va a ayudar a acabar con el hambre en el mundo, a acabar con las desigualdades, oye, pues bienvenido sea, vamos a hacer lo que haga falta. Y la gente se queda tan ancha, ¿no? Que es un poco lo que pasó en 2020, cuando, bueno, no sé, Francesc, tú eres abogado, yo también, yo al menos desde el punto de vista legal sabía que eso era ilegal. Y aún así hubieron compañeras abogadas que, oye, pues sí, claro, es que es necesario, ¿no? No puede ser. Y esto se normaliza y es estaba como... bien, y estaba bien que tú no pudieras entrar en un restaurante, porque Sí. tú eres el propagador y el culpable y el responsable y el asesino. O sea, era tremendo. Pero, No, pero esto mira, ya Andrea, fue un la traca. ejemplo. Tú dices los compañeros que han justificado esto. Ahora te pongo un ejemplo que es lo mismo. Mira, ahora me vais a perdonar, pero hay personas, o sea, ¿qué opináis de lo que ocurre en El Salvador? Porque hay una restricción de derechos, como la copa de un pino, pero parece ser que la violencia en el país está, bueno, la violencia de las pandillas, ¿vale? Se Sí, está arreglando. Pues es que es lo mismo. Hay personas que yo he escuchado que dicen, bueno, a ver, está bien, porque en el fondo esta gente estaba matándola o haciendo lo que sea y por tanto el clima era un estado fallido, un estado fallido. Y por lo tanto había que combatirles con la misma moneda. Claro, esa es una lectura que, que estás justificando. Estás justificando. Entonces, podemos entrar en ese debate. Bueno, podemos entrar, por supuesto, pero ¿aceptamos esa política de Estado? Porque eso es muy, para mí, es muy peligroso. Porque si aceptamos eso en un país, podemos aceptarlo en cualquier país. Y en el fondo, la esencia de todo esto, te vas a los derechos humanos. Y alguien te diría o me diría, no, es que claro, los primeros que han vulnerado los derechos humanos de la gente son los pandilleros, que sí, que muy bien, que estoy de acuerdo, pero si aplicamos la misma ley del talión, ¿qué? claro. Justificamos, no justificamos, un debate muy bonito, ¿eh? Pero es la misma materia. ¿Justificar actos ilegales? ¿Lo podemos justificar? Yo, Mm, yo ahí tengo está clara la mi, cosa. yo tengo clara mi respuesta, Frances, pero antes quiero dejar hablar a Lourdes, que no sé si quiere decir algo, y luego te cuento yo. Bueno, fíjate, yo creo que algo en lo que yo soy quizá políticamente incorrecta es en que a mí me parece que nos han adoctrinado en la mansedumbre, ¿no? Y cuando digo que nos han adoctrinado en la mansedumbre, es que yo sin ninguna duda creo que tenemos que respetar siempre al prójimo y no podemos recurrir de ninguna de las maneras a las imposiciones o a las restricciones de libertad. Pero por otra parte, creo que esto, de hecho yo llevo muchos años criticando la gestión emocional en cuanto a que hay una crítica a quien responde, ¿no?, con instinto agresivo en defensa de lo suyo, en defensa de su paz, y sin embargo se permite el uso de la violencia, es decir, la violencia que es cuando alguien rompe tu paz gratuitamente, ¿no? Porque sí, cuando yo te humillo, te desacredito, incluso incito a que otros sean violentos contigo, como no te toco, esto se está legitimando, ¿no? De hecho, yo creo que lo que nos está pasando actualmente es que los poderosos utilizan la violencia
Porque la violencia es esto que hemos estado viendo en los medios de comunicación, ¿no? Donde yo te desacredito, te humillo, te denosto, estoy haciendo que todos vayan contra ti, te quito tus derechos y, sin embargo, soy capaz de decir, como figura pública, que un pasaporte no es una medida sanitaria, sino cívica, ¿no? Entonces yo recuerdo que hice un vídeo diciendo que se me caía la cara de vergüenza tener que ir a los colegios dando charlas en prevención del bullying y que saliera una figura pública diciendo que aquello que segregaba a una niña que no podía hacer ballet o a un niño que no podía ir a una comida detrás, casos que yo he tenido, o personas que tenían que salir de casa y en el encierro se encontraron con la policía, los mandaron a casa y terminaron tirándose por el balcón, que esto es así. Esto se estaba legitimando, se ha legitimado, ¿no? Y eran actos violentos que se han legitimado. Y no hemos entendido que quizá ahí teníamos que haber recurrido al instinto de defensa. Teníamos que haber recurrido, ¿no? Pero, sin embargo, nos han hecho pusilánimes ante las injusticias, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que el instinto agresivo es malo y no entendemos que es un instinto de defensa natural del ser humano, que no tiene nada que ver con el uso de la violencia, que es algo muy diferente. Yo aquí entiendo que lo que yo digo es políticamente muy incorrecto. A mí me encanta que lo digas. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, lo que pasa es que esto lo dices y es como, pero bueno, ¿qué estás? ¿Incitando a la gente a que sea violenta? Y digo, no, estoy incitando a que la gente entienda que es legítimo, que si tú me estás acorralando, yo tengo derecho a defender lo que es mío. Es mío el agua, me estás reventando las presas de agua, ¿no? Que la quieres privatizar, me vas a decir lo que voy a comer y lo que no, porque quieres privatizar. Es decir, nos están quitando lo que es nuestro, ¿no? Lo más sagrado. Y mira, yo uno de los primeros libros que yo leí cuando era pequeña, porque yo quería ser indio, una pequeña, entonces a mí yo tengo un libro, ¿no? Que tengo, pues, fijaros, pues casi 40 y tantos años, ¿no? Este libro, ¿no? Y entonces el general Lancaster, que fue el que terminó realmente con los indios, ¿no? Este no es que pudiera con ellos en las batallas, ¿no? Este hombre lo que dijo es, si no hay búfalos, no hay indios, ¿no? Entonces yo creo que o entendemos que no tenemos que tener miedo a perder las formas cuando te están acorralando y te están quitando lo que es tuyo, ¿no? O entendemos esto, ¿no? Y empezamos a legitimar el luchar por lo que es nuestro, ¿no? O es que tenemos miedo hasta hablar, ¿no? Nos preguntan, otro día vi una entrevista de un hombre que le preguntaba a varias chicas, ¿no? Muy jóvenes, qué es una mujer, y tenían miedo de responder por ser políticamente incorrectas. Eso es violencia. O sea, es que no te atreves a decir qué es ser mujer. No te atreves a decir, pues mira, pues cuando eres pequeña te dicen no vengas tú sola, que te acompañe tu hermano, que te acompañen tus amigos, pues de repente te viene la regla y tienes miedo a que se te vea que te ensucies el pantalón, tienes miedo después a quedarte embarazada, tienes miedo a abortar, tienes miedo a morirte en el parto, tienes miedo... Hay muchas cosas que forman parte, ¿no? Son constituyentes psicológicamente, emocionalmente, fisiológicamente de ser mujer, que puede ser mujer trans, pero que todo eso no te va a pasar. Y hay miedo a hablar, porque es como, ¿cómo voy a ser políticamente incorrecto, no? Porque, claro, hay tanta violencia, de esta que no se ve que dice Andrea, ¿no? Que es que ya tenemos miedo hasta expresar qué es ser mujer siendo mujer. Entonces, yo creo que a lo mejor tenemos que empezar, ¿no? a movernos un poco. Yo siempre hablo de un libro que tengo de un jesuita belga de 1900 y este hombre se titula La tolerancia y este hombre habla de cuando la tolerancia es algo realmente muy peligroso porque no es que yo tolero porque yo respeto, ¿no? No. Es que yo llega un momento en que tengo miedo a posicionarme ante algo que es injusto, ¿no? Y entonces yo en el libro de Escapa del maltrato hablo de que la justicia es ciega, pero hablo de cuando esperar justicia es la condena, ¿no? Cuando yo creo que ya llegará quien sea justo, pero claro, es que igual estoy en un sistema injusto y perverso y no llega quien es justo. Igual no llega. Igual nosotros tenemos que dar un paso al frente y decir, bueno, pues no voy a esperar a que nadie me proteja, yo voy a dar un paso al frente, porque mira, el otro día hubo una charla, perdóname que me extienda, pero termino con esto. Hubo una charla en el BEC donde fueron cientos y cientos de profesores y profesoras. Y en esa charla se dijeron varias cosas. Era una charla un poco para hacer cursos sobre suicidio. Los psicólogos clínicos y los psiquiatras habíamos estudiado que hay que tener mucho cuidado de hablar del suicidio porque se crea el efecto Werther y el efecto Lucifer y hay un efecto contagio. Esto es lo que hemos estudiado, ¿no? Y parece que los datos decían esto, ¿no?
Pero en esta charla lo que se dice es que eso es un mito, o sea, que todo lo que se conocía hasta ahora hemos sido todos tontos, ¿no? Es un mito, todo eso es un mito. Hay que hablar de ello. Y lo que se le decía a estos profesores y profesoras es, vosotros sois los mejores, lo hacéis súper bien. No, fíjate, yo decía, o sea, venimos de que los chavales han tenido que estar separados, con las ventanas abiertas, con mascarillas. En Suecia no, pero aquí sí. Se les preguntaba directamente quién está o no está inoculado, no podían jugar al balón en los patios, no podían juntarse, se les ponían filas, no sé, se han hecho barbaridades, ¿no? Pero en lugar de decir, bueno, vamos a ser un poco críticos, ¿no? ¿Qué ha pasado con la ciencia? ¿Qué ha pasado con el conocimiento? ¿Por qué no se nos ha informado? ¿Por qué se nos ha lavado el cerebro y hemos sido como soldados? En lugar de hacer esto, lo que se hace es, volvemos otra vez a jalear, a sois los mejores, sois súper buenos. Lo que se sabía son mitos. Hubo quien se atrevió a preguntar, oye, ¿y lo que estáis haciendo vosotros, cuál es la base científica? Y dijo, bueno, os vamos a dar una noticia. No se contestó a esto, claro, lógicamente. O sea, el conocimiento anterior no vale para nada. Vamos a hablar de esto, a pesar de que los datos dicen que hablar de ello en los centros es una aberración. Y la base sobre la que estamos diciendo esto, no os la digo, ¿no? Y esta es la nueva realidad, que es, bueno, pues crear campañas y que el conocimiento se convierta en campañas propagandísticas. Así, ¿no? Y seguimos, claro, porque todo esto se va a hacer, lógicamente, para cuidar a los chavales. Entonces dice, no llames a ningún sanitario, no llames a ninguna ambulancia. Si alguien lo dice, lo tratas tú que eres un profesor o una profesora. Fíjate, ¿dónde vamos a terminar? Llamas por teléfono porque hay una unidad que tú llamas por teléfono y te va a atender, no llames a la ambulancia. Y todo. Uy, se ha dejado de escuchar ahora, me parece, al final. A ver, ¿se te oye, Lourdes? Sí. ¿Verdad que se ha dejado de escuchar? Ah, vale, ahora. Ah, vale. Eso que digo, que todo esto se nos vende como lo mejor del mundo, o sea, que nos van a cuidar con todo esto. Bueno, y luego yo hoy lo pensaba, bueno, lo he pensado hace mucho, pero que al final la ciencia parece el nuevo Dios. La ciencia determina qué es bueno de lo que es malo, lo que es veraz de lo que es falso, ¿sabes? Y al final estamos dando un poder que yo, o sea, estoy a favor de la ciencia, pero no, lo mismo lo estamos cargando, ¿no? Y lo estamos poniendo de una forma tan elevada que al final es la que decide por todos, ¿no? Y decide, pues eso, lo que está bien, lo que está mal, y si lo que la Agenda 2030 está demostrado científicamente que es así, pues todo el mundo a acatar y a callar porque lo dice la ciencia. Bueno, lo que tenemos que saber ahora es que la ciencia, lo digo porque yo he tenido la suerte me he metido en un grupo de científicos que dicen, bueno, que evidentemente lo que se nos está haciendo creer no tiene nada que ver con la Obviamente, realidad, ¿no? Eso ya, Y entonces, claro, aquí está la ciencia de lo que ha sido toda la vida, de la gente que se atreve, ¿no?, a pensar, a plantearse las cosas, a buscar y a investigar. Estos son la ciencia. Y luego están aquellos que acatan lo que se les dice, que dice la ciencia, que se dicen científicos, que evidentemente es propaganda, nada más. Totalmente. Entonces, Claro, bueno, yo sí, lo que diría es que, bueno, que nos están haciendo creer en que la ciencia es propaganda, que es un poco, pues, los expertos dicen, ¿y quiénes son los expertos? Pues no existen. Pues no estos son los expertos de la nueva ciencia, es que no existen. Claro. Pues yo quiero coger algo de lo que tú has dicho y luego contestaría a Francesc, porque sí que es verdad, yo me doy cuenta de que, no sé si tiene que ver con la indefensión aprendida, pero todos pensamos de alguna manera que es igual lo que haga, que no voy a cambiar nada, ¿no? Es igual, ¿para qué? Sí, ya me doy cuenta, cada vez la gente se da más cuenta, ¿no?, de toda la perversión esta, la manipulación, pero oye, es igual, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Y hombre, yo pienso, pues sí que se puede hacer, pero claro, para hacer necesitamos quizás, bueno, hacer cada uno nuestra parte, responsabilidad individual y quizás también unión, ¿no? Pero bueno, esto lo digo porque lo que estabas comentando de la violencia como, no violencia, sino utilizar como tus recursos, tu fuerza para poder defenderte de los abusos. Porque si tú no puedes, si se te prohíbe, y mira que yo estoy, o sea, es mi tema, o sea, no me gusta nada la violencia, pero claro, si tú no puedes, si te niega la opción de utilizar la fuerza o tus recursos para parar algo que te violenta, ¿qué haces? O sea, lo único que puedes hacer es someterte al abuso. Y eso es lo que estamos haciendo y para mí no es una opción. No es una opción porque al final acabaremos todos, pues eso, sometidos al control de
otras personas que tienen agendas ocultas, que no son las agendas que nos han dicho, sino son agendas ocultas muy típico de psicópatas, ¿sabes? Y acabaremos, bueno, pues eso, en el mundo feliz, porque si alguien se ha leído si alguien se ha leído el mundo feliz, vamos hacia allí, todo tecnologizado, no tendremos nada y tendremos, pues no sé, Netflix o lo que sea. El otro día oía que hablabas no sé qué era, pero como que estaban dando charlas de cómo drogarte de forma más consciente o algo Sí, así. en el Ministerio de Sanidad para que tus relaciones sexuales sean más placenteras, está. Vale, bueno, pues esto es el mundo feliz, ¿sabes? Entonces dices, ostras, es que vamos hacia allí, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta violencia, este abuso y este control es lo que, un poco ahora contestándote, Francés, sobre El Salvador, yo lo que veo es que están queriendo cambiar las reglas del juego, ¿no? Es como, ahora se vale vulnerar derechos, ahora se vale controlar más a la gente. Yo aquí en mi barrio ya o tengo ¿cómo se llama esto? Bueno, como un dispositivo para tirar la basura o no puedo tirar la basura. O sea, tengo que tirarla donde me toque y me tienen controlada, sabiendo dónde la tiro, cuántas veces la tiro y me pueden enviar un mensaje si esta semana no he tirado plástico. O sea, estamos llegando a este punto, ¿no? Claro, siempre por tu propio bien y por el medio ambiente y por todo esto, ¿no? Pero al final lo que estamos tolerando es un cambio de las reglas del juego, que es lo que está pasando en El Salvador. Y cuando yo cambio las reglas del juego y ahora se vale el control y se vale el violentar o el aislar o no sé bien qué hacen en El Salvador, se valen para todos. Es denigrante. Esa es la parte que a mí me preocupa, que es lo que decía Francés, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa, de que de repente estamos aplaudiendo algo que evidentemente nos puede salpicar en la cara, ¿no? Entonces, yo con ese... a ver, yo puedo decir, ¿qué es realmente ser violento? ¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo que está mal? Entonces yo, evidentemente, aplicar determinadas medidas puede estar mal, pero que es que no hay que aplicar nada físico para estar aplicando algo terriblemente violento. Quiero decir que a nosotros no nos han tocado, ¿no? Pero para mí el pasaporte ha sido algo absolutamente violento, vejatorio. Se han vulnerado todos los derechos fundamentales. A los niños preguntarles en los colegios si estaban o no inoculados delante del grupo. Es que, o sea, si nosotros hemos sido como esos prisioneros que se les ha vapuleado, ¿no?, en las televisiones, no habiendo hecho nada, excepto pensar o decidir que nuestro hijo no tenía por qué estar inoculado, ¿no?, o nuestra hija. Y lo que hemos vivido ha sido realmente terrible. Y esto, por ejemplo, que has dicho, Andrea, me parece vital, ¿no? Es cierto que tenemos que tener mucho cuidado con la indefensión aprendida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan y nos dan y nos dan. Y hay veces que tenemos como me resulta tan terrible esta realidad, no quiero verla, ¿no? Y entro en negación. Estos son los verdaderos negacionistas, ¿no? Es que una verdad tan abrumadora que no puedo con ello. Y luego están los de, lo veo, pero esto me hunde tanto, ver una realidad tan terrible, me hundo tanto que yo entro en indefensión, ¿no? Que es peligrosísimo también. Entonces el hecho de saber que solamente hablar es un acto de libertad, porque requiere que te atrevas a pensar de un modo auténtico, ¿no? Entonces solamente expresarte, para mí, es importante, porque va a hacer que otros tengan menos miedo a expresarse y va a permitir que empecemos a crear una masa, ¿no?, una masa lo suficientemente importante como para que podamos crear un movimiento. Y para mí, hay una analogía que yo estoy poniendo. Yo me imagino que mucha gente habrá escuchado el experimento de Marao Emoto, el japonés Marao Emoto, que hizo un experimento con las partículas de agua, ¿no? Y vio cómo él mismo decía el experimento, que si no lo hubiera hecho él, no hubiera creído nunca esto. Y era como ver cómo en una misma agua, en varios recipientes, en uno ponía un mensaje de te amo, en otro te odio, y cómo con la energía de las personas, ¿no?, mandando mensajes, ¿no?, pensando en alguien que le mandaran este mensaje, cómo el agua donde decían te amo mejoraba la calidad, incluso luego lo hizo con agua que estaba prácticamente putrefacta,
y cómo en aquel donde decía te odio, las partículas de agua empezaban a ensuciarse terriblemente, vamos, a pudrirse, ¿no? Yo hice este experimento con mi hija, pero dije, mira, antes de hacer el experimento, vamos a mirar, porque yo me imaginé que en YouTube habría, y efectivamente vi unos chavalitos jovencitos, ¿no? Que decían, vamos a probar este experimento y tal. Y entonces, antes de ver cuál era el resultado, le dije a mi hija, tú en el tono de ellos, cuando dicen que lo van a probar, ¿tú qué ves? ¿Que ellos quieren probar si es verdad o es mentira? Me dice, no, es como si se estuvieran burlando. Digo, bueno, pues si se están burlando, entonces no les va a salir el experimento, porque tienes que creer en esto. Bueno, entonces yo le dije, ¿tú crees que esto puede ser verdad? Y dice, pues igual sí, ama. Bueno, pues entonces vamos a probarlo. Entonces nosotros lo hicimos, la gente lo suele hacer con arroz y agua. Nosotros no teníamos en ese momento arroz y lo hicimos con avena y agua. Hicimos un frasco de cristal donde ponía te odio, otro donde ponía ni caso, no hicimos ni caso, no lo tocamos, y otro que ponía te amo. Os lo juro, por la vida de mi hija, que el de te amo, amigos que han venido a casa pensaban que le habíamos echado algo de tomate o algo, porque se quedó rosa. No se abrió la tapa de los frascos, se quedó rosa. Mi hija y yo no somos amantes del rosa, pero se quedó rosa. Y yo suelo decir que nosotros somos en más del 80% agua, nosotros somos el frasco y nosotros somos las manos. Quiero decir, el estar diciendo van a terminar con nosotros, no hay nada que hacer, este es el fin, en qué mundo vivimos. O sea, nosotros con este tipo de mensajes nos estamos intoxicando. Entonces me encanta esto que te has dicho de la indefensión aprendida, porque incluso va más allá, es que no solamente no haces nada que pueda servirte, que es decir no obedezco, que esto ya es muy importante, sino que tú contigo mismo tienes que tener muchísimo cuidado de no ser cómplice de tu desgracia, de no colaborar en tu destrucción. Entonces me encanta esto que has dicho, porque tenemos que tener mucho cuidado de que tanto golpe nos haga estar totalmente deprimidos, ¿no? Y envenenarnos a nosotros mismos. Ahí estamos. Mira, Yo también hice el experimento, ¿eh? Y me salió, Francesc, sí, del agua. Mira, yo evidentemente que estoy de acuerdo, como no, en que al final cuando tenemos que reaccionar respecto de una conducta o una actitud, tienes que responder muchas veces, pues dile agresivo, dile una forma violenta. Al final, el ser humano, cualquier ser humano, tenemos un componente todos de agresividad, lo tenemos todos. Sí. Unos lo reconocemos más, otros lo reconocemos menos, pero todos tenemos un componente de agresividad que es nuestro mecanismo de defensa propio. Bien, entonces, evidentemente, cuando hay cambios en un país, como hablábamos de El Salvador, podemos hablar de las políticas sanitarias, etcétera. Lo que tenemos es, lo que buscamos, la otra parte, o sea, siempre los que defendemos, los que intentamos protegernos, los que, entre comillas, se nos llama violentos, agresivos, negacionistas, etcétera, buscamos hacer precisamente esto, buscar el cambio de esas reglas del juego. Muy bueno. Pero esto, que sí estoy de acuerdo, creo que hay que ver con mucho cuidado de no caer en los extremismos. Claro. Porque la línea roja es absolutamente muy fácil de cruzarla. Y estoy cansado de ver, por ejemplo, en el ámbito nuestro, en el ámbito lo que hemos sufrido con el tema del COVID, o eres negacionista o no lo eres. O eres un colectivo del vacunado o de los no vacunados. Ponerlo en la materia que queráis, independentistas, no independentistas, negacionistas, no negacionistas. O sea, tenemos una tendencia innata al ser humano a crear, a bipolarizar, a crear polos opuestos, bandos que necesariamente tenemos que estar enfrentados. Y yo he escuchado en foros, en vídeos, en visitas, por ejemplo, cuando yo llevo muchísimos casos de efectos secundarios, llevo muchísimos. Y veo muchas personas que dicen, oye, las personas que, por ejemplo, decidieron inocularse, ¿sabes qué? Que se jodan. Esto terrible. Lo escucho. Al igual que ese es un extremo. Al igual que hay el otro extremo, que es, hostia, los que no se han vacunado y les pasa algo y están en un hospital, que se jodan. Es exactamente la misma conducta.
la misma. Lo único que tú te estás apoyando en una ideología A y el otro en una ideología B. Pero traducido, creamos esta reacción de unos contra otros. Entonces, cuando yo hablo de que como política de Estado, por ejemplo, Salvador o Agenda 2030, creamos nuestra mente, se bipolariza. O estoy a favor o estoy en contra. Sí, señor. Entonces, ahí voy. Entonces, yo lo siento mucho, pero no justifico jamás los medios. No lo voy a justificar, porque para mí es muy fácil caer en decir, bueno, claro, es que esta gente está matando a su propia población y, por tanto, hay que darles bien. Es la misma postura que la otra parte ha estado ejecutando. En el ámbito nuestro, en el ámbito de las políticas sanitarias, es lo mismo. Los que están vacunados, pues que se jodan. O los que no lo hemos estado y se han muerto en un hospital, que se jodan. Es lo mismo. Los que son independentistas o los que no lo son, defendemos lo mismo. El que le queman una bandera de España, lo siente en el alma, y el que le queman la bandera independentista de Cataluña, lo siente en el alma. Y unos dirán, pues que se jodan estos, pues se jodan los otros. Entonces, la materia, al final el ser humano cae en esa tendencia. Por eso, a mí nadie me va a encontrar en un extremo o en otro. Lo siento mucho. Y me da igual que sea políticamente correcto, me importa 3 pimientos. Pero, ¿por qué? Porque intento vivir en paz. Yo lo tengo muy claro. No voy a estar viendo a machacar al otro, a machacar aquí. Eso no quita que yo no me voy a defender, porque gilipollas no soy. Entonces, por supuesto que me voy a defender, ¿vale? Pero dentro de lo que para mí hay determinados límites. ¿Y qué límites son los míos? Para mí, los derechos humanos. Lo siento mucho, es esencial. En el momento en el que tú justificas la vulneración de los derechos humanos, que no hay que irnos muy lejos, y tenemos reconocidos en la Constitución, a la que tú justificas eso con la materia que le quieras poner, para mí hemos perdido. Hemos perdido. O sea, lo siento mucho. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Te puedes defender. Ya sabéis todo lo que estamos haciendo. Estamos en Europa. Estoy pleiteando cada 2 por 3. Luchamos contra la administración. Para mí es esencial el derecho a la libertad de expresión, al igual que el derecho de integridad y el derecho a decidir lo que yo crea, piense A, B, C, me da igual. Yo, y lo digo así de claro, puedo estar sentado en una mesa de alguien que defienda lícitamente una postura radicalmente la mía. No me voy a levantar y me voy a alargar y voy a decir, es que eso es un subnormal y voy a coger y me voy a alargar. No, lo voy a escuchar. Pero ojo, también quiero que él me escuche a mí. ¿Sabes? Pero hay esa tendencia innata en crear polos opuestos y eso es una constante. Francés, yo tengo la teoría de que no es una tendencia innata, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Sino es un modelo mental. Sí, creo que la gente acostumbra a... es muy primario. O estás conmigo o no lo estás. Sí, es verdad. Yo, no sé, bueno, tendríamos que estudiarlo esto, pero mira, lo achaco más a un modelo, a un paradigma del ganar-perder. Un paradigma dual, ¿sabes? De o tú o yo, o este o lo otro. Y esto lo explico en el libro. Es decir, si en estos términos siempre habrá violencia contra alguno. Entonces, ¿cuál es para mí el paradigma, el paradigma más amoroso, más conciliador, más, que aboga por la paz? El ganar-ganar. Es que el ganar-ganar implica el buscar este camino del medio, ¿no? O ese equilibrio, o ese poder ver al otro aunque tú tengas tu opinión. Y no tener que elegir entre esto o lo otro. O entre si tú tienes razón o yo tengo razón. Es que cada uno tiene su visión y todos podemos tener razón, ¿no? O sea, existe el paradigma ganar-ganar. El tú y yo, no tú o yo. Pero mientras sigamos enfrentados en el tú o yo, que es un poco lo que han querido hacer siempre los medios, creando esas etiquetas, porque así te posiciona, desde esa confrontación nunca va a haber unión, nunca va a haber ganar-ganar.
Y desde el ganar-ganar yo creo que somos fuertes todos, ¿sabes? Y como sociedad, y creo que es el modelo que yo espero en mis relaciones Sí, personales. y O sea, fíjate, Lourdes, perdona, mira, Andrea, en la Agenda 2030, el otro día salía el presidente del gobierno diciendo, oye, no se puede negar el cambio climático. Es que la gente que realmente piense o afirme otro tipo de teorías que no son las que oficialmente están admitidas, se te va a tildar, pues, por delito de odio, por delito de no sé qué, por lo que sea, o se te va directamente. Bueno, de hecho ya se están habiendo diligencias contra personas disidentes de pensamiento. Entonces, ¿por qué no podemos pensar eso? Ya desde arriba se emite un mensaje de que tú, el que está abajo, el subordinado, es decir, nosotros, sí, sí, sí. tenemos que pensar como los que están arriba nos están adoctrinando de cómo hemos de pensar, ¿no? Entonces, claro, ahí me sale, bueno, no sé lo que me sale, porque me entra aquí como un dolor, como un fuego interno que me corroe, que es, oye, yo puedo, la libertad de expresión, para mí básico, yo puedo pensar lo que me dé la gana, como si creo que la Casa Blanca está en los extraterrestres. A ver qué pasa. Entonces, yo puedo disentir con todo, disentir con las políticas sanitarias, porque, claro, el mensaje único es el que la Agenda 2030 se está instaurando, Claro, sin claro. ninguna duda. Cuidado con lo que viene. Cuidado con lo que Bueno, viene. Aquí tenemos, claro, cuando hablamos del sesgo de la razón, ¿no? Y ese maniqueísmo mental de o conmigo o contra mí, en realidad es un poco esta analogía de meter las hormigas rojas y negras dentro de un bote, ¿no? Y viven tranquilamente, pero si agitas el bote se comen entre ellas, ¿no? Entonces, Ortega Gasset ya dijo que el error de la educación, que yo más bien diría que la función de la educación, del adoctrinamiento, es educar a los unos contra los otros y a los otros contra los unos. Quiero decir que, claro, pero yo ahí cuando hablo de que hay que diferenciar entre violencia y el instinto de defensa, ¿no? Yo creo que es importante porque de repente ahora los franceses están pues, en una batalla campal por defender los acúfenos, ¿no? que quieren de alguna forma apropiarse dos del agua. Entonces yo digo, si señalamos con el dedo al que únicamente está tratando de defender lo que es suyo, ¿no? Y el malo es el que está tratando de defender su agua, su alimento, su cuerpo, su pensamiento, pues entonces nos lo están girando todo, claro, porque deberíamos de tener, claro, porque el mensaje del señor presidente es que meten el mismo argumento, que hice yo un vídeo de esto, ¿no? Pero digo, claro, es que no es una casualidad, porque la comunicación para manipular es que en una misma frase tú metes emergencia o crisis, negacionismo, ¿no? Entonces lo que dice es que no se puede ser neutral con el que niega esta realidad. Entonces lo que está haciendo es incitar al odio y posicionar a los unos contra los otros. Claro, aquí es donde yo digo, bueno, lógicamente va a llegar un momento en que te van a decir, no, te van a poner una mordaza y van a decir, tú no puedes hablar. Y tú, lo que sea que tú pienses, cállatelo porque si no vamos a ir a por ti. Entonces a lo mejor vamos a tener que dar un paso al frente, ¿no? Y igual el paso al frente es que vamos a tener que hacer algo para que nos permitan hablar. Que igual es, no sé, me pongo en la plaza del pueblo y a lo mejor a mí nadie me ha dejado que me ponga en la plaza del pueblo, pero voy a tener que empezar a gritar en la plaza del pueblo y voy a decir, bueno, esto es una loca, se está saltando las normas y tenemos que ir a por ella. Y esto es un poco, de alguna forma, se está girando todo, ¿no? Y entonces esa es la perversión, Lourdes. La perversión es que se gira. Viene de ahí. Se gira. Entonces a mí lo que me preocupa es que de repente lo que se puede hacer en un país, hay una propaganda para legitimar algo, pero que no es una casualidad. Pero lo que se está legitimando es algo que ya se ha legitimado, no físicamente con un prisionero, es que se ha legitimado moralmente y éticamente con toda una población. Entonces, no es diferente, es lo mismo, lo que pasa es que una cosa se ve y la otra no se ve. La violencia era todo eso que no se ve, ¿no? Esa perversión. El instinto agresivo es, pues a lo mejor lo que se ve, que yo desobedezco y salgo de casa, y se ve. Entonces hay alguien que me denuncia por insolidario, porque se ve. Entonces, claro,
¿qué es lo correcto? ¿Quedarme en mi casa o legitimar que es mi derecho y salir de casa? Claro, entonces esto es como que le están dando la vuelta a todo. Y entonces lo curioso es que bajo el estandarte de lo justo, de lo cívico, de lo apropiado, yo estoy coartando los derechos fundamentales de los demás y es que además los quemo en la hoguera y yo soy el bueno. Llega un punto en el que las limitaciones, sí, mira, los franceses lo bueno que tienen es que, a diferencia de aquí, es que no le toques mucho la pera a un francés, claro, porque cogen y te queman las calles. O sea, pero claro, la reacción que están teniendo allí, yo la comprendo y quizás yo también saldría allí a tirarle no sé qué, porque al final los franceses están gobernados, bajo mi punto de vista, por un dictador, un tío que no escucha nada y que gobierna a base de decretazo, cosa que aquí también ocurre. Lo único que tenemos es una persona amable que sale como si no pasase nada, pero que te la van colando a base de bien, ¿no? Pero es diferente, yo creo que es cultural. Los franceses enseguida salen a la calle y los españoles no. O sea, aquí te caiga lo que te caiga, bueno, aquí salimos poco. Protestamos Pero poco. no puedes conformarte, eso está claro y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. El mecanismo de defensa también tendrás que salir a actuar cuando ya no te quedan más cojones ni ovarios que salir a la calle a petarlo todo. O sea, es que llega un momento en que no tienes otra solución. Pero a mí me gusta mucho, mientras... Francés, además lo que has dicho, perdón, Andrea, me gusta mucho porque, fíjate, yo algo que he visto con desgracia, yo en su momento fui psicóloga de una asociación de víctimas del terrorismo, pero es que curioso porque yo en consulta tuve desde personas que habían sufrido torturas, ¿no? como presos y personas que habían perdido, imagínate, una mano para desactivar una bomba, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo lo que veía es que los nacionalistas sois los malos, los españoles sois los malos, esa locura era simplemente estar todo el rato calentando, ¿no? y generando odio. Claro, ¿qué pasa? Es imposible que una sociedad evolucione si está enfrentada y se están entreteniendo, ¿no? En este tú eres el malo, yo soy la víctima, tú eres el verdugo, yo soy la víctima, y se está todo el rato retroalimentando el problema. Entonces, es cierto que cuando ellos nos dividen y además nos convencen, ¿no? de que somos los que tenemos razón, no hay algo peor para el ser humano que tener razón. Y yo como víctima puedo tener razón porque tú has sido injusto y tú como víctima puedes tener razón porque también he sido injusto yo. Y a partir de ese momento, nosotros somos las hormigas y los de arriba están, ¿no? disfrutando al mover el tarro. Y yo creo que es importante que sepamos que todos los ojos, ¿no? lloran y todas las personas sufren, y como no tengamos la capacidad de ser respetuosos con las decisiones de otro ser humano, sin desacreditarle, sin denostarle, sin juzgarle, realmente estamos siendo los cómplices de nuestra desgracia, y los de arriba lo tienen fácil porque nosotros mismos les hacemos el camino. Total. Bueno, yo a eso me refería con el ganar, ganar, que alguien ha preguntado. Al ver la humanidad del otro, que todos somos iguales y que todos estamos también sintiéndonos de muchas maneras, ¿no? Lo que tú decías con las banderas, Francesco, y tú ahora con la injusticia, es que todos somos humanos, somos capaces de ver la humanidad en el otro, poder unirnos desde ahí, o vamos a seguir siendo víctimas de los de arriba, que todo esto que estabais diciendo es violencia invisible, es decir, el pensamiento blanco-negro. Esto es muy típico de los maltratadores. El blanco o negro, ¿no? El esto o lo otro. El que parece víctima no lo es. La perversión esta de... Los maltratadores siempre son las víctimas. Ellos te lo van a vender así. Y como no respetes su control y sus límites y salgas a la calle, te van a... Vamos, te la van a hacer pagar, pero bien. O sea, estamos en manos de, por decirlo suavemente, maltratadores, porque podría ser mucho peor. Y algo que yo... bueno, hay un libro que se llama El efecto Lucifer, que no podéis encontrar en Amazon porque está fuera de circulación, pero lo podéis descargar en PDF porque, gracias a Dios, al menos está en Google. Es un señor que hizo un experimento en esta prisión, hizo un simulacro con una prisión
no recuerdo qué universidad era, la de Yale. Bueno, en fin, él sacó una serie de pasos que son lo que te socializa en el mal. ¿Cuál es la socialización en el mal? ¿Vale? Y uno de estos pasos era la pasividad, era el exceso de tolerancia que estabais diciendo. Sí. Pues claro, cuando tú acabas dando por bueno, porque tolerar está bien, bueno, cada uno hace lo que siente, total no es mi problema, a mí no me está afectando, ¿no? Esto es algo que hemos escuchado mucho, ¿vale? Yo tolero que esta persona esté haciendo algo, cometiendo violencia contra otra persona, pero como yo no estoy en medio, no es mi problema, yo no intervengo. Eso, aunque yo sea un mero espectador, a mí me corrompe, porque estoy dando por bueno algo que no está bien. Y ese dar por válido me va alejando de aquello que es moralmente correcto o de la humanidad de la persona, porque al final se trata de empatizar. Y poco a poco yo me estoy yendo al lado oscuro, como si dijéramos. Entonces, la pasividad es clave a la hora de acabar, o sea, dejar de ser pasivos, es clave de contribuir a darle la vuelta a todo esto. Porque cuanto más pasivos, más toleremos, más estamos contribuyendo a esta maldad, porque al final es maldad lo que estamos hablando. Efectivamente. Eso es lo que yo decía cuando en el subtítulo del libro hablo de cuando esperar justicia es la condena, ¿no? Exacto. Y ese exceso de tolerancia y confundir el instinto agresivo con la violencia, que yo creo que eso es terrible porque como no tengamos clara la diferencia, ¿no? Y entendamos que violento es el que te rompe la paz, ¿no? El que vulnera tus derechos, el que te quita lo que es tuyo, y el instinto agresivo es un instinto de defensa que está para proteger, ¿no?, ese derecho que yo tengo a lo mío y a mi paz, ¿no? Entonces, como no tengamos clara la diferencia, entonces estamos viendo pusilánimes, nos han lavado el cerebro, nos han hecho como ser muy críticos, ¿no?, ante el instinto de defensa y demasiado permisivos con lo que realmente es la violencia. Entonces, cuando tú hablas del efecto Lucifer, que es un poco lo que dice este jesuita belga de la tolerancia, ¿no?, tenemos que entender que ante lo injusto no podemos ser tolerantes, ¿no? Que cuando tú segregas a un ser humano no puedo ser tolerante, que cuando tú marginas a un ser humano no puedo ser tolerante. Aunque no sea yo la afectada, aunque sea otro. Porque claro, aquí es como no se tolera. 10 segundos, un momento. Vale. Sí. Claro, porque eso es un poco como la poesía de cuando nos vienen a buscar, ¿no? Que no soy yo, no me vienen a buscar a mí, ¿no? No se dice algo así, vinieron a buscar a los socialistas. Como yo no era socialista, pues yo no dije nada. Vinieron a buscar a los de que, como yo no dije nada, ¿no? Y al final me vinieron a buscar a mí, pero cuando yo pedí ayuda no había nadie que me ayudara, pues se los habían llevado a todos, ¿no? Entonces, claro, esto como no entendamos que van poco a poco quitándonos los derechos, ¿no? Y que deberíamos por lo menos entender que el que no hace nada está siendo cómplice de la desgracia. Y que hoy a lo mejor no haces nada cuando se le está quitando al otro lo que es suyo, ¿no? Cuando a lo mejor están expropiando a un campesino de unos campos que son fértiles y curiosidad, ¿no? Están poniendo energías renovables no en el desierto, sino en unas tierras que son de alguien que las necesita para vivir y que son fértiles, pero resulta que nadie nos dice que hay, ¿no?, esos que se hacen con ese campo que han expropiado por nada. Durante 30 años el agua que está por debajo de ese campo les pertenece, ¿no? Y esto es mejor que nadie lo sepa. Pero bueno, como yo no soy el campesino, como a mí no me lo quitan, que se lo quitan a él, a mí no me afecta. No, pero señores, que es que nos están quitando, ¿no?, lo que es nuestro, lo que nos pertenece, para usarlo, ¿no?, simplemente como ganancia. Es decir, y como no veamos que esto es una detrás de otra, ¿no?, y mientras nos están entreteniendo con los unos contra los otros contra los unos, ¿no?, estamos aquí en la guerra, ¿no?, nosotros mismos ciegos de odio contra el otro, legitimando lo nuestro, y ellos siguen moviendo el tarro, ¿no? Es que eso es lo que se busca. Se busca la confrontación expresa entre los dos bandos, mientras desde arriba la política que les interesa la acaban aplicando de otra forma. Eso está estudiado. No hay nada casual. No hay nada casual. Eso es. Nada. No dan puntadas sin hilo. Así son los psicópatas. Efectivamente. No dan puntadas sin hilo. Que va. No son estúpidos. Es que nos creemos que son estúpidos. No son estúpidos los gobernantes. No. Saben muy bien lo que hacen. Cuando se
se instauran políticas sanitarias, pues si estás en contra, eres el negacionista del sistema y hay un ataque hacia ti a lo bestia. Y lo mismo pasa con el tema del cambio climático y seguirá pasando. O sea, los próximos años Y tanto. van a ser lamentablemente muy potentes lo que nos vienen. ¿Y cómo resolvieron? Lo digo porque yo no sé si estas personas... hay un amigo mío, historiador, profesor de historia en la universidad, y él habla un poco de la rueca, ¿no? De que a lo largo de la historia hemos entrado en es como algo cíclico. Y curiosamente, a nivel de comunicación, se ha utilizado también la palabra hereje como palabra mordaza, ¿no? Entonces yo te voy a quemar la oreja en la hoguera porque tú eres un hereje y tú, eso, bajo el estandarte de yo, ¿no? Soy el bueno y el religioso, pues te quemo en la hoguera a ti. A lo mejor porque coges unas plantitas para curar y tienes que pensar que Dios es el único que cura o no. Pero fijaros que yo digo, bueno, pues estamos repitiendo lo mismo, es decir, la comunicación que ha servido para hacer que las personas sean fanáticas, ¿no? Sigue estando ahí, para que legitimen quemar a otros en la hoguera, esta información sigue estando ahí y sigue siendo eficaz y eficiente, sin ninguna duda. Y entonces yo digo, oye, ¿y cómo resolvieron? ¿Cómo se dejó de quemar a las brujas? ¿Qué pasó? Pero se dejó de quemar a las brujas. Bueno. Se dejó de quemar a las brujas. En un momento metafóricamente hablando. Sin fuego. Se quemaron igual, pero sin fuego. Efectivamente. Lo digo porque hay veces que pensamos que somos evolucionados y que hubo tiempos en los que se hicieron verdaderas atrocidades, ¿no? Y que fueron tan ignorantes que legitimaron verdaderas atrocidades, ¿no? Tan ignorantes, tan poco humanos. Pero fijaros que me ha gustado mucho lo que ha dicho Andrea. Porque yo en el libro de Amor o Miedo hablo un poco de que lo único que nos puede salvar es el amor. El amor propio, total, ¿no? El amor propio. Sí, y el amor, primero. Y entender que cuando hay un ser humano al que se le está pisando, estamos perdiendo todos, ¿no? Así y como es. no tengamos esto claro, ¿no? Grabado hasta la médula, vamos a seguir perdiendo todos porque no hemos salido de la quema. Seguimos siendo igual de vulnerables porque no prima la humanidad. Decía, No. yo creo que Ortega Gasset que el tigre no corre el riesgo de estigrarse, pero el ser humano está en permanente riesgo de deshumanizarse. Y como no lo tengamos esto muy claro, no espabilamos. Allá que vamos. Y que cuando jugamos al ganar-perder, como dices, perdemos todos. Porque si las reglas son ganar-perder, aunque hoy yo gane, las reglas serán así siempre y otro día perderé. Muy bueno. ¿Sabes? Entonces, claro, la gente es como, no, yo estaba vacunada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me es igual lo del pasaporte. Ya, pero es que las reglas se han cambiado para todos. Los derechos humanos se han vulnerado para todos. Hoy tú no lo ves, pero otro día serás tú y las reglas las habrás consentido y te tendrás que callar. Por eso un poco lo de la pasividad, de la tolerancia, es como, no puedes mirar en el corto plazo, mirarte solo el ombligo pensando que esto a ti no te afecta. Sí te está afectando. Ahora no lo ves, pero lo verás más adelante, seguro. Te afecta a base de bien, porque el pasaporte en el fondo no es una autorización que tienes en el móvil. El pasaporte lo que deja de ser es una privación al derecho de libertad que ya es innato. Exacto. Por el mero hecho de nacer. Con lo cual te están privando de una serie de derechos que tú ya tienes por el mero hecho de nacer. Entonces, y ahí vamos, porque la Agenda 2030 va en esa línea. Va en esa línea. Ojo con las vulneraciones de derechos, ojo con el derecho de la libertad, que yo creo que si te rompen eso, te lo rompen todo. Ya todo da igual. Entonces, a mí me da auténtica pena las personas que han justificado eso, que han justificado que sí se puede utilizar una autorización que te da un organismo y que te diga lo que puedes hacer en tu vida. Yo creo que eso es el peligro número uno que tenemos como sociedad. El que te digan lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo hace poco vi un vídeo, hace nada, 3 semanas, me parece que lo vi en TikTok, de un tío que estaba, en un banco, ¿vale? Yo creo que era en el lockdown, en el cierre, ¿vale? Debía ser abril,
el tío estaba en una plaza sentado y los vecinos diciéndole, desgraciado, ¿qué haces ahí? Vete para tu casa, vamos a llamar a la policía. Pensé yo, madre mía, tú, esto que lo hemos vivido todos, ¿no? Pero, ¿esto qué coño es? O sea, y estamos justificando estas limitaciones y lo tenemos que aceptar en nuestra vida como sociedad. Y Esto es muy peligroso. sabes que una Muy persona peligroso. que vivió exactamente lo mismo salió porque no podía aguantar en casa y la policía le hizo entrar. Es el caso del chico que terminó tirándose por el balcón. Quiero decir que esto existe, esto es real. Y lo que es horroroso es que no, o sea, no tengamos empatía en el dolor humano que esto ha generado. Esto ha generado un sufrimiento tan terrible, ¿no? Entonces, sí, lo tremendo es esto. Mira, que lo estamos justificando. Lourdes, hemos ido con la vanguardia del derecho a la libertad del ser humano como ser individual y hemos pasado a justificar esas limitaciones y lo más peligroso es que la Agenda 2030 va en esa línea de que ellos nos dirán lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y os hablo del tema sanitario, porque si hay una nueva pandemia y de hecho, al igual que las crisis económicas, que son cíclicas y que todas se van reproduciendo con el largo del tiempo, las sanitarias pasará 3/4 de lo mismo, o sea, pasará igual. No sé lo que van a tardar, pero volverá a haber otra. Y a partir de ahí tenemos los precedentes que tenemos, que es en los Estados y la Unión Europea ha justificado las limitaciones de derechos como algo que no hemos vivido, yo creo que desde que se salió la Carta de Derechos Humanos. No ha pasado otra situación parecida. Se ha creado una estructura sanitaria que va a haber, para mí, una clara pérdida de soberanía estatal. ¿En pro de quién? En pro de la OMS. Pero me hace gracia cuando a veces veo, cuando dicen, no, bueno, es que la OMS como tal no es un organismo que dicta normas de obligado cumplimiento. Yo de esto me río, o sea, les contestaría, y un cuerno, porque como jurista y como sentencias que veo, y como, ya no como jurista, sino como abogado que interviene en procesos judiciales y que lo ve en la primera línea de batalla, lo que dice la OMS es prácticamente un dogma y se cumple. No hay ningún juez prácticamente que vaya en contra de lo que dice la OMS. Por lo tanto, a la práctica, son normas de obligado cumplimiento. Entonces, si justificamos lo que ha ocurrido ahora, corremos un gran peligro de que en un futuro nuestros derechos sean pisoteados, no lo siguiente. Por eso, hablamos del instinto de defensa, el instinto de agresividad, vestido en la reacción de la gente contra estas pisadas, contra estas vulneraciones, y en esa línea hay que ir, porque tú no puedes tolerar eso. Nivel de tolerancia quedó, no sé, 4 pueblos atrás. Bueno, claro, o sea, ya no puedes tolerar eso, tienes que reaccionar. No te queda otra. Y bueno, y esa reacción no es una violencia, es un instinto de es defensa, una defensa, efectivamente. absoluto, Es una defensa. absoluto. Eric Fromm habla de la violencia a favor de la vida. Efectivamente. Y es un poco eso. Es el instinto agresivo, el instinto de defensa. Sí, que no destruye la vida, que esa es la violencia, la de destruye la paz. Eso es. Sino que está a favor de la vida, entonces se vale. Es como así, Claro. para decirlo claro. Aquí, yo fíjate que estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Con que una cosa es lo que supuestamente se nos quita o no se nos quita, pero luego está la realidad, lo que dices tú, ¿no? Que los jueces ahí, yo por ejemplo, hablando con algunos abogados, dicen, bueno, pues ¿cómo no vamos a hacer esto si lo recomienda la OMS, ¿no? Y además esto dicho así literal por algunos jueces o juezas, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me preocupa además es que estamos en esa sociedad
en la que esto viene un poco como de China, ¿no? En la que yo te voy a premiar que tú denuncies a aquel que hace aquello que yo digo que no es cívico. Quiero decir que vamos a premiar al insolidario realmente. ¿Quién es el insolidario? Este que, como los de arriba dicen lo que es bueno y lo que es malo, no respeta las libertades de los demás ni las decisiones o elecciones de los demás. Y vamos aquí, vamos a premiar, porque somos como perros, ¿no? Sí, sí. Que si nos dan el premio ante una conducta, pues es la conducta que va a prevalecer y encima vamos a pensar que nosotros somos los buenos. Esto es lo terrible. O sea, que los que queman en la hoguera, los que coartan la libertad de los demás, encima tienen esa megalomanía de decir, y encima yo soy el bueno, y yo soy el cívico y el solidario. Fíjate, Lourdes, yo antes te decía, si nos preguntasen en el 2019 si veríamos esto de que os he dicho el pasaporte COVID, si lo veíamos como algo posible, todos hubiéramos dicho que no. Todos. ¿Qué estás diciendo? Lo mismo pasa con China. Ojo, que lo que ocurre en China, además, es real, porque yo lo he hablado con diferentes clientes que yo tengo chinos y se lo he explicado. Digo, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto que se ve de los créditos, de la conducta y tal? Sí. Y le preguntaba yo, oye, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que esto es correcto? ¿Está bien? Ah, sí, yo lo veo. Lo ven bien. Lo ven bien. Han normalizado esa situación. ¿A ti quién te dice que para que tú puedas hacer algo en tu vida no te exijan lo mismo? O sea, ahora lo ves anormal, pero de aquí 2 años o de aquí 3, quizás no lo ves tan normal esto. Tan anormal, perdón. Lo verás como, hostia, porque aceptasteis que la gente tenía que usar el pasaporte COVID para hacer tu vida. O sea... De ahí tenemos que deducir hasta qué punto es importante la labor de los medios de comunicación como lavado de cerebro y su gestión para crearnos un fanatismo, ¿no? Y una emoción que hace que ningún tipo de duda razonable pueda llegar a caber en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que saber que es como si estuviéramos dentro de una secta y le diéramos el micrófono al que nos está lavando el cerebro. Es decir, los medios de comunicación son tener al que lleva la secta dentro de nuestra casa, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, y dentro de nada, porque se va a controlar toda la comunicación, el dispositivo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Que vamos a estar todo el rato recibiendo lo que a ellos les funciona y a nosotros nos va poco a poco lavando el cerebro. Yo tengo que tener una convicción y la convicción es que cualquier persona que dude de esta convicción es un enemigo con el que yo tengo que terminar. Y esta es la gran amenaza, es decir, como no tengamos claro que yo puedo no solamente no estar informado, sino estar sugestionado y empujado inconscientemente, tenemos un problema. Porque ante esa manipulación no somos todopoderosos. Quiero decir que esto es un poco como cuando se hizo este experimento de las películas que salía una Coca-Cola, ¿no? Y de repente la gente se veía Coca-Cola. Entonces, esto lo tenemos y lo tenemos ahora multiplicado por 1000. Todos somos vulnerables a este lavado de cerebro. Y esta es una de las cosas también que decía en el efecto Lucifer, el Zimbardo, que es quien lo escribió. Todos somos vulnerables y si no crees que tú seas vulnerable, eres vulnerable por dos. Porque ni siquiera... O sea que... Oye, ha pasado ya 1:15. ¿Hay gente que pregunta si quedará grabado? Sí, quedará grabado. Yo os iba a proponer, no sé si queréis decir algo antes de acabar, o no sé, o quizá hacer alguna... Hemos dicho, ¿no? Hacia dónde nos vamos, Agenda 2030, es como... ¿Cómo podemos hacer cada uno de nosotros para darle la vuelta, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Estábamos hablando de la defensión aprendida, es como, no es una opción no hacer nada y tolerar, pues no sé, que acabar con un mensaje de ¿qué podemos hacer? Yo creo que nosotros estamos haciendo cosas, nosotros, pero cada uno se lo tiene que llevar a su terreno. Claro, yo creo que hay que tocar el miedo a hacer algo. Y todas las personas que tienen duda, que tienen conocimiento, no pueden perder la oportunidad para divulgar, ¿no? Me da igual que sea con la panadera, me da igual que sea con quien te hace la pedicura, la manicura. Yo cada vez que alguien me dice, uy, qué calor, el cambio climático, bueno, cambio climático, no sé si habrás escuchado alguna vez. Y yo a todo el mundo le digo,
es que yo además siempre digo, yo es que soy una negacionista, una cínica insolidaria, Una de esas. Idiota perdida. Entonces, pero tú te has enterado de esto, digo, no, porque está bien, y luego cada cual que saque sus conclusiones. Pero yo creo que tenemos que tocar el miedo a divulgar, esto es vital, porque si somos 4 gatos no hacemos nada, pero si somos muchísimos más, es muchísimo más fácil también. Entonces, lo primero es tocar ese miedo a hablar, no perder la oportunidad de divulgar, no intentar convencer, que esto es vital. El otro no tienes que convencer, solamente tienes que decirle que hay una información que igual no sabe, ¿no? Y bueno, que tú quieres otras cosas porque tú tienes otra información, pero es muy importante no intentar convencer a nadie. Y sobre todo, tener muy claro que nosotros somos las manos y nosotros somos el tarro. Es decir, no podemos tener esta información para hundirnos, deprimirnos, lo que has dicho tú, Andrea, que me parece vital, para no tener defensión aprendida. Esto me parece importantísimo. Nosotros tenemos que saber que siempre se puede hacer y no podemos olvidar que somos seres creadores. Lo que creamos nosotros que podemos llegar a hacer, se va a poder hacer, yo no tengo ninguna duda. Mira, Bien, yo creo que estar en el sofá de tu casa y quejarte no es una opción, ¿vale? No es una opción. Tú si consideras que hay algo que es injusto en tu vida, que te afecta, tienes que actuar de alguna manera. Hay personas que pueden llegar a otras personas, efectivamente, por su trabajo, por lo que sea. Y hay otras que, como dice bien Lourdes, que a través de la divulgación, el comentario, en un bar, hablar. Pero no es una opción el quejarte y estar sentado en tu sofá, porque entonces vivirás siempre en la eterna queja. Si tú quieres cambiar algo en tu vida, lo que tienes que hacer es moverte, sin duda. Si yo quiero coger este vaso y lo quiero mover, yo lo tengo que coger y lo tengo que mover. Pero solo mirándolo y pensando no lo voy a mover. En mi vida, si yo quiero hacer un cambio, tengo que actuar. Entonces, yo lo he actuado en cualquier cosa que no me ha gustado en mi vida. Incluso ya en la facultad, cuando había algo que no me gustaba, me iba y me quejaba, por ejemplo, al catedrático. Y la gente me decía, bueno, ¿y para qué te vas a quejar? Si no te va a cambiar la nota o no va a cambiar el examen. Y dice, me da igual, pero yo necesito, de alguna forma, generar un movimiento, porque no te engañes, la vida está en pleno movimiento. Si tú estás estático, te va a pasar como el agua. El agua estática se pudre. El agua en movimiento generas vida. Si tú te quejas, actúas, creas sinergias entre unos y otros, creas sinergias y las sinergias provocan cambios. No te quepa duda. Tardarás más, tardarás menos, pero con orden y con cabeza, sin duda, genera duda. Para mí, es verdad que vienen cambios en el 2030, da igual, en el 2020 hemos tenido cambios. Antes del 2020 también tuvimos otras cosas. Hay que actuar. Y la unión, sin duda, la unión hace la fuerza. Me lleva a aprovechar este directo. Nosotros, por ejemplo, en agosto, aquí, en mi casa, vamos a hacer un taller de limpieza medioambiental, un poco para protegernos de todas estas rayitas, de las ondas electromagnéticas. Va a venir Mavi, que estuvo trabajando en este área de la protección medioambiental. Y yo creo que es esto lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que sea que consideremos que puede mejorar nuestras condiciones de vida, bueno, cada cual donde quiera y donde pueda, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a hacer ese taller y yo siempre le digo a la gente, bueno, pues sí, divulga, ¿no? De cuál es la realidad, que esto ya es muchísimo, porque estamos dando una oportunidad de que haya una masa crítica y luego cada cual, ¿no?, que actúe en la medida de lo que pueda. Yo me encanta lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Voy a añadir algo. Por aquí han dicho de crear un partido político, os lo digo. Yo no. Lo que pasa que... a mí que no me esperen. Yo no. Claro. Yo en política, vaya. Es que dentro del sistema no sé si vamos a cambiar algo. O sea que no sé si se puede. Pero bueno, yo me uno a lo que habéis dicho. Con todo el respeto. Sí, sabemos que te he entendido perfectamente. Yo añadiría el ver la humanidad del otro, el cuidarnos de verdad, es decir, lo que decíamos antes de ese pensamiento dual,
es que solo hay guerra. O sea, mientras pensemos así, solo va a haber guerra dentro nuestro y es lo que vamos a provocar fuera, ¿no? Entonces, vamos a ver ¿qué siente el otro? Cuando algo no te cuadra, ¿no? Cuando alguien no se vacuna o lo que sea, ¿no? Oye, esa persona, ¿cómo se siente? ¿Y qué necesita? ¿Qué necesidades tiene, ¿no? Desde ahí yo le puedo reconocer. Desde ahí puedo conectar, ¿no? Desde ahí puedo unirme, ¿no? ¿Cómo nos unimos cuando pensamos tan diferentes? Desde la humanidad. Para mí ese es el ganar-ganar y creo que falta mucha humanidad más en esa sociedad tan tecnológica y cada vez más, donde todo lo que es esto, ¿no? La vulnerabilidad, las necesidades humanas se están como vulnerando tanto, ¿no? Entonces, por un lado diría esto y por otro, al menos no seamos nosotros los que seamos los violentos. O sea, yo creo que solo con que cada uno haga su parte y sepas quién eres y actúes en coherencia, en consecuencia contigo mismo, no con lo que dicen otros, no lo que se supone que tienes que hacer, sino en coherencia contigo mismo y no seas tú el sujeto de violencia, es decir, al menos no contribuyas a eso, creo que ya estaremos haciendo bastante. Conectado con lo que estabais diciendo, también, o sea, así como que cada uno elija. Pero eso es lo que se me ocurre a mí desde mi perspectiva. Muy bueno, muy bueno. Todo lo que, yo creo que todo lo que se hace, ¿no? Desde el amor es lo que lleva la única energía que puede terminar con todo esto. Así es. A mí yo... El amor bien entendido, como amor, no como control. Cosa, me olvidaba de una cosa importante, que es que tú, para que puedas hacer un cambio, para que tú veas ese cambio, tienes que empezar por cuestionarte las cosas. A partir del cuestionamiento puedes generar ese cambio. El que no ve no puede cambiar nada. Tienes que empezar a cuestionarte que lo que te dicen quizá no es bien así. ¿Cuánta gente ha cambiado porque se ha empezado a cuestionar el mensaje, la información de lo que lee? O sea, porque al final es tu día a día. Si tú solo miras la televisión, solo miras TV1, Telecinco, Antena 3, aquí en Cataluña TV3, si solo miras eso, difícilmente vas a poder cuestionarte cosas. Entonces, si abres la mente, ves que hay otras realidades y ves, hostia, ¿por qué esta gente piensa de esa determinada manera? ¿Qué les pasa a estos? Porque no tienen pinta de sonados. O sea, ahora estamos los tres aquí y yo... O a lo mejor sí, alguno piensa que estamos un poco sonados. Yo no... Creo que no hemos salido los tres de un manicomio. No, entonces, no, a mí no me lo parecéis. A mí me parecéis muy normales, muy coherentes, muy bien amueblados. Exacto, entonces es decir, bueno, ¿por qué me dicen esto? Oye, voy a mirar qué es lo que han dicho. Y así empiezas a generar un cuestionamiento. No se trata de has dicho Lourdes, una frase que me encanta, porque yo la digo también mucho, que es que no intentes convencer a nadie. Eso es un error. No intentes convencer. Deja que esa persona haga su proceso. Y para que haga su proceso, tienes que crearle esa inquietud para cuestionarse y que él sea libre, palabra que me encanta, sea libre para abrir su mente y la lleve hacia el camino que crea, pero que cuestione. No tu mensaje, no que se crea lo que tú le digas, porque a mí tampoco me tienes que creer. A lo mejor yo estoy zumbado y te estoy dando un mensaje para que tú te lo creas. No, error. O sea, cuestiónate las cosas y deja que fluya el pensamiento y que vayas a otro camino diferente. Esa es la solución para mí. Bueno, y para eso, Francesc, para mí es muy importante, algo que yo siempre digo y que también ha dicho ahora a Lourdes, y bueno, y que tú y yo hemos hablado muchas veces, que es diferenciar lo que es violencia y lo que no. Es decir, para saber y cuestionarme lo que estoy viendo, tengo que saber identificar si hay manipulación, si hay control, o sea, si es una violencia, porque se camufla, se disfraza. Y si es violencia, no, o sea, si es instinto de protección, o si realmente lo que estoy viendo es una violencia. Y esa es de la violencia invisible, como no se ve, como se camufla, como se ha normalizado, nos la comemos y la validamos. Y ahí está, para mí está el tema. Ahí está claro, porque es como un caramelo, ¿no? Y es un caramelo envenenado. Y yo creo que yo quiero recordar que en ese es el derecho de los niños tener relaciones sexuales, el derecho de quien tiene una identidad de género que pueda hacer la transición a pesar de los padres,
el derecho de ser respetado y que por tanto no se puede hacer otra terapia que la terapia afirmativa, el derecho a que todos estemos protegidos y entonces hay que inocularlos, el derecho, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con todo ese caramelo envenenado donde en los derechos, Claro. ¿no? El civismo, el respeto, hay grandes ganadores, ¿no? Que están llenándose los bolsillos y Agendas que además, ocultas. claro, efectivamente, ¿no? Y nos están amenazando además y diciendo usted no se exprese y cuestione esto de ninguna manera, porque entonces podemos decir que usted no es profesor de biología porque dice que hay dos sexos, usted deja de ser psicólogo clínico si no hace una terapia afirmativa y simplemente hace una de acompañamiento. O sea, es la paradoja de decir que estás defendiendo los derechos, aniquilando los derechos y desprotegiendo totalmente a las personas que potencialmente pueden ser víctimas. Es el mundo al revés, ¿no? Pon delante de un abuso, pon la palabra derecho y ya está, la gente te lo compra. Claro, es manipulación del lenguaje también, es que, Eso es. sí, pero es que así es todo el rato, es que es todo el rato, o estás entrenado para verlo, o es que es muy fácil comerte el caramelo. Efectivamente. No Efectivamente. sé si querías decir Sí, algo, hay Francés. gente que tiene caries ya. Es verdad. Sí. Bueno, chicos, pues llevamos 1 hora y media de directo, lo dejamos aquí, que yo me quedaría hablando con vosotros. Bueno, queda pendiente esta quedada físicamente, presencialmente. Muy bien. Oye, ya sabéis que yo aquí en mi casa, digo, porque me viene mucho mejor que la gente se mueva, que me haga moverme a mí a las ciudades. Entonces, en mi casa, si no os molesta el verde, el verde y el silencio nocturno, pues estáis invitados. Ah, pues genial. Yo iré en algún Me momento, parece Lourdes. que en agosto, según en qué fechas caiga, me parece que me voy para allí, ¿eh? Sí, Muy bien, pues entonces... yo lo mismo también, ¿eh? En agosto depende de la fecha. No puede ser que no se me avise, ¿eh? No puede ser. No, iremos a tu taller, ¿no? Era el taller, ¿no, Francés? Muy bien. Ya muy nos bien. dirás. Muy bien. Un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo a los dos y a todos los que habéis estado por aquí. Adiós. Gracias a todos. Adiós.